PA con acento agudo F. Un bofetón retumbó en la sala. ¿Cómo te atreves a quedarte embarazada de un indígena?, gritó su padre con los ojos llenos de furia, mientras ella caía al suelo abrazando su vientre. Pero lo que nadie sabía es que ese salvaje iba a salvarles la vida a todos. María González tenía 22 años. La hija menor de una familia tradicional, católica y conservadora del norte de Argentina. Su padre, don Ernesto González, era un abogado prestigioso, conocido por su rigidez moral y su obsesión con el honor del apellido. Su madre, doña Clara, una mujer de misa diaria y del círculo social más exclusivo de la ciudad. Siempre esperaba que su hija menor se casara con algún médico o ingeniero de buena familia. Una tarde nublada de otoño, María regresó a casa después de pasar casi 2 meses en una expedición educativa organizada por una ONG en comunidades indígenas del sur. Había sido parte de un programa universitario para enseñar lectura y escritura básica. Pero lo que nadie sabía es que ella había vuelto, con un secreto. En la cena, mientras todos hablaban de trivialidades, María se aclaró la voz y dijo con suavidad, pero con firmeza: «Papá, mamá, necesito decirles algo». Don Ernesto bajó lentamente su copa de vino. Doña Clara levantó la ceja. Su hermano mayor, Julián, la miró con desconfianza. «Estoy embarazada», soltó María. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Solo se oía el tic-tac del reloj antiguo del comedor. «¿Qué has dicho?», preguntó su padre, cada palabra más fría que la anterior. «Estoy esperando un bebé, y el padre es Cayen, un hombre que conocí en la comunidad mapuche donde estuve trabajando». Doña Clara se llevó la mano al pecho y dejó caer el tenedor. Julián soltó una carcajada sarcástica. «¿Un indio? ¿Un salvaje? ¿Te embarazaste de un indio?». «No hables así», respondió María con voz temblorosa. «Él es una buena persona, inteligente, noble, me ama, y yo a él». Don Ernesto se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Su rostro se había vuelto rojo. Las venas del cuello se le marcaban. «Has manchado este apellido, María, nos has deshonrado. ¿Tienes idea de lo que dirán nuestros colegas, nuestros vecinos, la iglesia? Un hijo mestizo, con un indígena, eso jamás». «Es mi hijo», replicó ella, con lágrimas en los ojos. «No voy a abortar, no me avergüenzo». «Entonces márchate». La voz de Ernesto fue como un látigo cortando el aire. «Si decides vivir como una salvaje, hazlo fuera de esta casa. No te atrevas a volver». «Ernesto, no», susurró doña Clara, pero sin convicción. Sabía que en su mundo, la apariencia era más importante que el amor maternal. Esa noche, bajo la lluvia, con solo una mochila y el abrigo mojado, María salió por la puerta principal. Nadie la acompañó, nadie la abrazó, nadie la detuvo, mientras caminaba hacia la estación de autobuses. Con el corazón roto y una mano sobre su vientre, solo una cosa la mantenía en pie: el amor que sentía por el pequeño ser que crecía dentro de ella, y la esperanza de volver a ver a Cayen. El viaje fue largo y agotador. Desde la ciudad hasta la comunidad mapuche donde vivía Cayen, María tuvo que tomar 2 autobuses, caminar varios kilómetros por caminos de tierra, y cruzar un pequeño río a pie. Llevaba consigo apenas una mochila con ropa, algo de dinero escondido en el forro, y una carta que Cayen le había dado antes de despedirse semanas atrás. Cuando finalmente llegó a la aldea, el sol ya se escondía detrás de las montañas. Estaba empapada, con barro hasta las rodillas y el rostro cansado. Pero al verla llegar, Cayen corrió hacia ella con los brazos abiertos. «María», gritó con una mezcla de sorpresa y alegría. «¿Qué haces aquí? ¿Estás bien?». Ella rompió en llanto y se abrazó a él, temblando. «Me echaron, Cayen, no tengo a dónde ir». Él la sostuvo sin hacer preguntas. No le pidió explicaciones, solo la llevó bajo techo. Le ofreció un poncho seco y una taza de infusión caliente con hojas de canelo. Durante los días siguientes, María se instaló en una pequeña choza al borde del bosque, cerca del río, propiedad de la abuela de Cayen, la anciana Yanka, respetada como sanadora de la comunidad. Yanka, aunque al principio la miró con desconfianza, pronto comprendió que María no era como los demás, Wincas, como llamaban a los forasteros. Tenía los ojos limpios, las manos dispuestas y una voluntad de aprender. María se integró lentamente a la vida del pueblo. Aprendió a moler maíz, a preparar hierba medicinal, a coser mantas con lana cruda. A cambio,
Ella enseñó a las mujeres del pueblo a leer etiquetas de medicamentos, a escribir cartas para sus familiares lejanos, y ayudó a organizar un pequeño centro de salud comunitario con los pocos recursos que tenía. Cayen era diferente a cualquier hombre que María hubiera conocido. No hablaba mucho, pero su mirada lo decía todo. Cuidaba de ella con ternura. La acompañaba a las caminatas por el bosque. Le cantaba canciones tradicionales al oído por las noches. Una tarde, sentados frente a la fogata, mientras el fuego crepitaba, Cayen le tomó la mano y le dijo: «No necesito saber lo que pasó con tu familia, pero sí quiero saber si tú estás segura de estar aquí, conmigo». «Sí», respondió ella sin dudar. «Aquí siento que puedo respirar. Aquí soy libre, contigo». Esa noche, María durmió profundamente por primera vez en semanas. A pesar del frío de la montaña, sentía que el calor de su nueva vida apenas comenzaba. En su vientre, el pequeño ser que llevaba dentro dio una suave patadita, y ella, sonriendo entre sueños, supo que no estaba sola. Habían pasado 7 lunas desde que María llegó a la comunidad. Su vientre ya era una esfera redonda que los niños del poblado acariciaban con curiosidad y las ancianas tocaban con respeto. Todos sabían que ese niño no era solo hijo de una forastera, sino una semilla nacida del cruce de 2 mundos, el ancestral y el moderno. Una madrugada fría, cuando la niebla aún se aferraba a los árboles y el canto de los pájaros apenas asomaba, María sintió la primera contracción. No fue un dolor agudo, sino una presión suave pero constante que se intensificó con el paso de las horas. Yanka, la abuela de Cayen, fue la primera en notar la señal. Llamó a 2 mujeres de experiencia, Antu y Lika, parteras de la comunidad, mientras una calentaba agua. La otra preparaba un ungüento de hierbas y rezaba oraciones antiguas en mapudungún, la lengua sagrada del pueblo. Cayen se quedó afuera, caminando de un lado a otro, con el rostro tenso pero el corazón lleno de emoción. No estaba acostumbrado a los hospitales, ni a los partos con máquinas. Para él, dar vida era un acto sagrado, que debía respetar el ritmo de la tierra y el cuerpo de la mujer. Durante horas, María gritó, sudó, lloró y apretó con fuerza las manos de las parteras. Pero nunca pidió rendirse. En su mente resonaba la voz de su madre diciéndole que ella no era lo suficientemente fuerte, que nunca podría criar un hijo sola. Y cada vez que pensaba en eso, apretaba los dientes y seguía adelante. Finalmente, cuando el sol comenzaba a asomarse por detrás de la montaña, un llanto fuerte y claro rompió el silencio del bosque. Era un sonido poderoso, lleno de vida y fuego. «Es varón», anunció Lika con una sonrisa, fuerte como el viento del sur. María, agotada, con lágrimas mezcladas con sudor, abrazó a su hijo contra el pecho. Su piel morena, su cabello negro espeso, sus ojos aún cerrados pero llenos de fuerza. Era perfecto. Cayen entró en la choza, temblando. Al verlo, María le tendió al niño. «Quiero que tú le pongas el nombre». Él lo miró largo rato. Luego dijo, «Inayel», significa «luz que desciende del cielo». Los ancianos reunidos alrededor asintieron en silencio. Era un buen nombre, un nombre fuerte, un nombre con destino. Esa noche, la comunidad entera celebró bajo las estrellas. Hubo cantos con tambores, bailes alrededor del fuego y alimentos compartidos con manos agradecidas. Por primera vez, María no se sintió como una extraña. Ya no era solo una mujer embarazada que llegó bajo la lluvia. Era la madre de Inayel. Y eso, en el corazón del pueblo, significaba ser parte de algo eterno. El invierno llegó temprano aquel año, con lluvias torrenciales que parecían no tener fin. Las montañas se oscurecían cada tarde bajo un manto de nubes densas. Y los ríos que cruzaban los valles comenzaron a desbordarse con fuerza amenazante. Una noche, mientras María arrullaba a Inayel en brazos junto a la chimenea, Cayen entró apresurado a la cabaña. Su rostro serio, empapado, revelaba urgencia. «El río Grande ha roto el dique. La ciudad del valle está bajo el agua», dijo con voz grave. «La gente está atrapada. No pueden salir». María se incorporó de golpe. «¿La ciudad? ¿Cuál?» «San Ignacio», respondió Cayen, mirando hacia el sur, «donde vive tu familia». Un silencio pesado llenó la habitación. El corazón de María se encogió. Hacía casi un año que no veía ni hablaba con ellos, pero el recuerdo de sus padres y de su hermano Julián seguía latiendo en lo más profundo de su alma. Sin perder tiempo, Cayen convocó a los hombres de la comunidad.
Con su conocimiento ancestral del terreno, sabía por dónde cruzar la montaña y evitar los caminos bloqueados. Formó una brigada de rescate con linternas, sogas, canoas de madera y mantas. Aunque no eran parte del sistema, sabían lo que hacían. Vamos a ayudar, no importa si no nos quieren. Nosotros no abandonamos a nadie, declaró frente al grupo. María lo miraba con los ojos llenos de orgullo. Sabía que estaba arriesgando su vida por personas que lo despreciaban. Y aún así, lo hacía sin odio, con dignidad. Durante horas, atravesaron la selva, cruzaron puentes colapsados, y navegaron por calles convertidas en ríos. Encontraron familias atrapadas en techos, ancianos tiritando de frío, niños llorando en balcones. Cayen fue quien logró rescatar a un joven que se estaba ahogando en un sótano inundado. Lo cargó a cuestas, sin soltarlo ni cuando una rama flotante le golpeó la pierna. Ese joven era Julián, el hermano de María. Julián, inconsciente, no supo quién lo había salvado hasta que despertó en una carpa improvisada, cubierto por una manta tejida a mano y con Cayen vigilando a su lado. «¿Tú?», susurró débilmente. Cayen asintió, sin decir palabra. Luego se levantó y se fue a ayudar a los siguientes. Cuando los rescatistas oficiales llegaron, muchas vidas ya habían sido salvadas por ese grupo de «gente invisible», como los llamaban en la ciudad. Pero las cámaras de televisión captaron todo: el hombre de piel cobriza, el rostro sereno, liderando el rescate como un verdadero jefe. A la mañana siguiente, en todos los noticieros aparecía el titular: el guerrero del bosque, el indígena que salvó una ciudad. Y en una de las imágenes, María vio con asombro a su padre, don Ernesto, siendo rescatado por uno de los jóvenes mapuches, con los pies descalzos y el orgullo tragado. El destino, finalmente, había comenzado a girar. Los días posteriores a la inundación fueron de confusión, caos y reconstrucción, pero también fueron días de revelaciones. Los medios de comunicación no tardaron en entrevistar a los sobrevivientes. Muchos hablaban de un hombre callado, un guía del bosque, un ángel de la montaña, que había aparecido cuando todo parecía perdido. Las redes sociales se llenaron de videos y fotos donde se veía a Cayen cargando a niños, guiando a ancianos, entregando frazadas, o simplemente abrazando a los que temblaban de miedo. Entre todos los testimonios, uno llamó especialmente la atención: el de Julián González, el hermano de María. Frente a las cámaras, todavía con el brazo enyesado y los ojos hinchados por el llanto, declaró: ese hombre salvó mi vida. Yo lo llamé salvaje una vez. Hoy me doy cuenta de que él es más humano que todos nosotros juntos. María, al ver esa entrevista en el pequeño televisor del centro comunitario, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, su hermano había pronunciado palabras que parecían sinceras. Era como si una grieta se hubiera abierto en la muralla de orgullo que su familia había construido durante generaciones. Pero la verdadera sorpresa vino 2 días después. En una rueda de prensa organizada por el gobierno provincial, el ministro del Interior entregó a Cayen una medalla al mérito civil, por su valentía, liderazgo y compromiso con la vida humana. Y justo cuando la ceremonia estaba por concluir, uno de los periodistas, curioso por el pasado del héroe, preguntó: ¿y cómo aprendió usted todo eso? ¿Quién le enseñó a salvar vidas? Cayen, sin levantar mucho la voz, respondió con calma: mi abuelo fue curandero y guía espiritual. Mi padre murió ayudando en un incendio forestal. Yo solo sigo sus pasos. Hubo un silencio respetuoso, pero el ministro agregó: ¿es cierto que usted es pareja de una joven que fue rechazada por su familia al quedar embarazada? Cayen no dudó. Sí, ella es la mujer más valiente que he conocido. Su nombre es María, y gracias a ella, yo creo en los puentes entre mundos que siempre estuvieron separados. Esas palabras, sencillas pero profundas, llegaron hasta la casa de los González. Don Ernesto estaba en el estudio, frente a su escritorio de caoba, cuando escuchó la entrevista en la televisión. Permaneció inmóvil, como si alguien le hubiese roto algo por dentro. Doña Clara, sentada en el sofá, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez, vio que el hombre al que habían llamado indigno era ahora símbolo de esperanza nacional. Y su hija, la que habían despreciado, había encontrado algo que ni todo el dinero ni el estatus podían comprar: dignidad y amor. Esa noche, bajo el mismo techo donde una vez gritaron que María era una deshonra, solo hubo silencio.
pero no uno frío como antes. Era el silencio del arrepentimiento. El sol aún no se alzaba del todo cuando María escuchó los ladridos de los perros en el extremo del sendero. Pensó que se trataba de algún mensajero o quizás uno de los ancianos del consejo, pero al salir de la cabaña con Inayel en brazos, su corazón se detuvo un instante. Allí, al pie del camino de tierra y piedras, estaban sus padres. Don Ernesto llevaba su traje gris habitual, aunque el barro ya le cubría los pantalones hasta las rodillas. A su lado, doña Clara apretaba un bolso con ambas manos, vestida de manera más sencilla que nunca. Ninguno hablaba, solo observaban a su hija, y al niño que sostenía en brazos. María no dijo nada, no se acercó, solo acarició suavemente la cabecita de su hijo, que dormía en paz, ajeno al momento que se desarrollaba. Fue doña Clara quien rompió el silencio. ¿Es él?, preguntó con un hilo de voz, mirando al pequeño. María asintió lentamente. Se llama Inayel, significa luz que desciende del cielo. Los ojos de doña Clara se llenaron de lágrimas. Dio un paso hacia adelante, pero María se echó hacia atrás con firmeza. No, dijo, ustedes me echaron. Dijeron que no era parte de la familia, que este niño era una vergüenza. ¿Qué hacen aquí? Don Ernesto tragó saliva, por primera vez en mucho tiempo. Su voz no sonaba fuerte ni imponente. Vimos lo que hizo Cayen. Lo que hiciste tú. Hemos cometido errores. Hija, ¿errores?, repitió ella, con una sonrisa amarga. ¿Eso llaman errores? Me echaron bajo la lluvia. Ni una manta, ni una moneda, y ahora vienen porque la prensa los señaló como los padres que renegaron del héroe. El viejo abogado bajó la mirada. Nunca antes había sentido el peso de sus propias palabras como en ese momento. No venimos por orgullo, ni por apariencias, susurró doña Clara, con voz quebrada. Venimos porque somos abuelos, y porque te extrañamos. Un silencio pesado cayó entre ellos. María sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Miró a Inayel, que comenzaba a moverse entre sus brazos. Él no los necesita. Tiene una familia aquí, tiene amor, tiene raíces. Don Ernesto, entonces, hizo algo impensable, se arrodilló, en pleno barro, con sus zapatos de cuero arruinados. El hombre que nunca pidió perdón. Bajó la cabeza. María, dijo con voz rota, no puedo cambiar lo que fui, pero quiero cambiar lo que seré. Si tú me dejas, si me perdonas. El viento soplaba entre los árboles. Las hojas susurraban secretos de generaciones pasadas. Y en ese instante, en medio de la selva y el silencio, María sintió que el ciclo del dolor comenzaba a cerrarse. No respondió de inmediato, solo miró a su hijo, luego a Cayen, que había llegado sin hacer ruido y ponía una mano en su hombro. Finalmente, María habló, no prometo olvidar, pero estoy dispuesta a escuchar. Y con esa frase, dio el primer paso hacia un reencuentro que jamás imaginó posible. El tiempo pasó como el agua clara de los ríos que cruzaban la comunidad. Inayel creció rodeado de árboles, cantos de pájaros y palabras antiguas. Aprendió a caminar sobre tierra húmeda, a saludar a los espíritus del bosque antes de entrar al río, y a escuchar con atención las historias que los ancianos contaban junto al fuego. Pero no era un niño común. A los 3 años, ya hablaba fluidamente tanto mapudungún como español. A los 5, leía los pocos libros que María guardaba con esmero en un estante improvisado. Y a los 6, comenzó a construir flautas con cañas de bambú y a tocar melodías que hacía llorar a los más viejos del poblado. Su inteligencia, su sensibilidad y su energía natural llamaban la atención de todos, incluso de aquellos que una vez lo llamaron hijo de la vergüenza. Un día, mientras Cayen y María participaban en una reunión comunitaria, llegaron unos visitantes al pueblo, representantes de una fundación educativa internacional. Habían visto a Inayel en un documental sobre la reconstrucción tras la inundación, el mismo documental que relataba cómo nació el hijo del héroe indígena. Estamos interesados en ofrecerle una beca completa para un colegio en la capital, dijo una de las mujeres, mostrando un folder lleno de sellos oficiales. Tiene un potencial increíble, podría convertirse en un símbolo de integración, de unión entre culturas. María sintió una punzada en el corazón. ¿Alejarse de su hijo? ¿Llevarlo a una ciudad donde no entendieran su conexión con la tierra? ¿Su manera de mirar el mundo? Cayen, en cambio, guardó silencio. Luego miró a su hijo, que jugaba descalzo entre las piedras.
dibujando símbolos ancestrales con un palito en la tierra. ¿Y tú, hijo?, preguntó. ¿Qué quieres? Y Nayel levantó la mirada, tan clara y profunda como siempre. Quiero aprender más, pero no quiero dejar el bosque. Entonces María propuso algo diferente, llevarlo unos días a la ciudad. Que conociera, que sintiera, y si luego aún quería volver, su decisión sería respetada. Fue así como, por primera vez, el niño del bosque cruzó las calles de asfalto. Vio semáforos, edificios altos, pantallas luminosas y gente que caminaba sin mirar a los ojos. Se hospedaron en casa de los abuelos González, quienes ahora se desvivían en atenciones y afecto. Doña Clara cocinaba para él. Le contaba cuentos que antes le narraba a María cuando era pequeña. Don Ernesto lo llevaba al parque. Le regalaba libros. Lo miraba con admiración, y a veces con culpa. Una noche, mientras María lo arropaba en la cama de la habitación que una vez fue suya, el niño le susurró: «Mamá, la ciudad es bonita, pero el bosque canta diferente». María le acarició el cabello con ternura. Sabía que, aunque su hijo tenía alas para volar, sus raíces estaban en la tierra húmeda donde nació. Y comprendió, en lo profundo de su alma, que Inayel no solo era un puente entre dos mundos, sino un nuevo comienzo para todos los que una vez habían estado rotos. El sol de primavera se filtraba entre las ramas altas del bosque, marcando caminos dorados sobre el suelo húmedo. La comunidad se preparaba para una ceremonia ancestral, el Enguillatún, una celebración espiritual donde se honraban los lazos con la tierra, los ancestros y el equilibrio del universo. Ese año, sin embargo, el rito tendría un significado especial. Por primera vez en generaciones, una mujer huinca, una forastera, sería invitada a recibir el pañil, el símbolo de aceptación plena en el pueblo mapuche. María estaba nerviosa, llevaba semanas preparándose. Yanka le había enseñado a tejer su propio vestido ceremonial, usando lana teñida con raíces, cortezas y hojas. Aprendió oraciones antiguas, canciones para las estrellas, y los pasos exactos de la danza del círculo. No es solo un baile, le decía la anciana, es la forma en que nuestro corazón habla con la tierra. El día de la ceremonia, toda la comunidad se reunió en el claro central. Las mujeres pintaban sus rostros con arcilla roja, los hombres tocaban cultrunes y trutrucas, y los niños corrían entre los arbustos con coronas de hojas. Cayen, vestido con su poncho tradicional y el cintillo de su linaje, tomó la mano de María. A su lado, Inayel llevaba una pequeña rama de canelo, símbolo de vida y renovación. ¿Estás lista?, le preguntó él. No sé si lo estoy, susurró ella, pero estoy aquí. Y eso, creo, ya es un comienzo. El Lonco, líder espiritual del pueblo, se acercó al centro del círculo. Era un hombre mayor, con la mirada profunda como los lagos del sur. Levantó la mano y pidió silencio. Hoy, celebramos el regreso de los espíritus, dijo. Pero también celebramos algo más raro que un eclipse, la unión de dos mundos que durante siglos se dieron la espalda. Luego miró a María. Ella llegó desde lejos, cargando dolor, miedo y vergüenza, pero también trajo respeto, humildad y amor. Por eso, hoy la recibimos no como invitada, sino como hermana. La multitud comenzó a cantar. María, con los ojos llenos de lágrimas, fue guiada al centro. Allí, el lonco colocó sobre sus hombros un pañil tejido con hilos dorados y azules. Era un honor reservado para quienes demostraban verdadera conexión con el pueblo. Desde hoy, declaró el anciano, tu voz es parte del viento que nos guía. Tu sangre corre junto al río. Tu hijo es luz, y tú, eres raíz. Las mujeres comenzaron a danzar. Los niños agitaron ramas con flores. Y María, por primera vez en toda su vida, sintió que pertenecía. Ya no era una exiliada, ni una hija rechazada, ni una mujer que rompió reglas. Era un puente, una promesa viva de que la historia puede escribirse de nuevo, si se hace desde el corazón. Cayen se acercó y la abrazó. Y Nayel sonrió, levantando su ramita de canelo hacia el cielo. Y así, bajo el canto del bosque y el calor de su nueva familia, María selló su lugar en el alma de un pueblo que ya era suyo. La tranquilidad del bosque se quebró una tarde de verano. Una columna de humo negro comenzó a elevarse desde el flanco norte de la montaña. Al principio fue solo un rumor entre los árboles, pero en pocas horas, el viento avivó las llamas y el incendio se expandió con furia devastadora. Es un incendio forestal, gritó uno de los jóvenes de la comunidad.
corriendo hacia el centro del poblado. Viene hacia aquí. El fuego no solo amenazaba sus casas, sino también la medicina natural que crecía entre la maleza, los animales sagrados del bosque, y los árboles que llevaban siglos en pie. Era mucho más que una emergencia, era una herida abierta en la memoria de un pueblo que vivía en equilibrio con la tierra. Cayen reaccionó de inmediato, reunió a los hombres, organizó brigadas con cubos de agua, palas y ramas verdes para apagar las llamas. María, sin dudarlo, se ofreció para ayudar a evacuar a los niños y a los ancianos hacia una zona segura cerca del río. Las lenguas de fuego rugían con violencia. El humo era espeso, cegador, y Nayel, abrazado al pecho de su madre, no dejaba de preguntar: ¿Papá está bien? ¿Papá va a volver? Mientras tanto, Cayen lideraba los esfuerzos en la línea de fuego. Con su conocimiento del terreno, supo crear cortafuegos naturales, guiar a los voluntarios por rutas seguras y proteger zonas clave del bosque sagrado. Cuando los bomberos oficiales finalmente llegaron desde la ciudad, encontraron a un equipo ya organizado, eficiente, liderado por un hombre con el rostro tiznado de ceniza pero con la mirada serena. Uno de los bomberos, visiblemente impresionado, le dijo: «Usted no necesita nuestras órdenes. Usted debería estar al mando». Cayen no respondió, solo señaló el cerro más alto, donde aún quedaban focos activos, y corrió hacia allí sin perder tiempo. Horas más tarde, la lluvia llegó, como si el cielo mismo quisiera salvar lo que quedaba. Una tormenta breve pero intensa ayudó a apagar lo que el pueblo no pudo controlar por sí solo. El incendio dejó una cicatriz en la montaña, pero también reveló algo más poderoso: la fuerza de una comunidad unida. Al día siguiente, el gobernador de la provincia llegó en helicóptero para agradecer personalmente a quienes habían salvado el bosque. Pero cuando quiso entregar una condecoración a Cayen, este simplemente dijo: «No queremos medallas, queremos que respeten este lugar, que no sigan autorizando empresas a talar nuestros árboles, que escuchen cuando decimos que la tierra está llorando». Sus palabras fueron grabadas, difundidas por toda la nación, y por primera vez, los políticos comenzaron a prestar atención. María, observando desde lejos, sintió que el fuego no solo había consumido árboles, sino también los últimos restos del desprecio que una vez rodearon a su familia. El mundo finalmente veía lo que ella supo desde el principio, que Cayen era más que un hombre del bosque. Era un líder, un guardián, un símbolo de resistencia. Pasaron los años. El bosque sanó lentamente sus heridas. Las raíces volvieron a abrazar la tierra, y los brotes verdes reemplazaron a las cenizas. Pero lo que más floreció fue la comunidad. María, convertida ahora en una mujer firme y serena, fundó junto a otras mujeres del pueblo una organización llamada Raíces Libres, dedicada a ayudar a jóvenes madres que, como ella alguna vez, fueron rechazadas por sus familias. Cada mes, llegaban cartas, llamadas y visitas de chicas desde distintos rincones del país. Mujeres buscando abrigo, comprensión y un nuevo comienzo. Cayen, por su parte, fue invitado a participar en conferencias ambientales, foros sobre derechos indígenas y mesas de diálogo con el gobierno. Aceptaba algunas, rechazaba muchas. Siempre decía: «Yo no vine a hablar, vine a cuidar lo que siempre estuvo aquí». Pero la figura que más sorprendía a todos era Inayel. A los 12 años, tocaba instrumentos mapuches y piano clásico. A los 13, escribió un poema en 2 idiomas que fue publicado en una revista literaria nacional. A los 15, fue elegido como orador principal en un encuentro internacional de jóvenes líderes por la tierra. Frente a cientos de personas, con su voz clara y tranquila, dijo: «No soy mitad de un mundo y mitad del otro. Soy entero, soy selva y ciudad, soy libro y tambor, soy hijo de un amor que resistió el desprecio. Y por eso, sé quién soy». El auditorio se puso de pie. Aplaudieron con fuerza. Algunos lloraban. Entre el público, don Ernesto y doña Clara se abrazaban en silencio, con los ojos húmedos y el corazón hinchado de orgullo y redención. Ese mismo año, la comunidad organizó una ceremonia especial para plantar un canelo en el centro del claro. Era un símbolo de esperanza, de memoria, y de los nuevos tiempos. Inayel fue quien cavó el primer hoyo. Luego, María colocó las raíces con sus manos. Y finalmente, Cayen cubrió la base con tierra húmeda, mientras todos cantaban una melodía ancestral. «¿Qué nombre le daremos al árbol?», preguntó uno de los ancianos.
Y Nayel miró a su madre y dijo con una sonrisa: «Perdón, porque sin él, nada de esto habría sido posible». Y así, bajo ese cielo que una vez fue testigo de lágrimas, de fuego y de silencio, una nueva generación crecía con la certeza de que el amor, cuando es verdadero, puede sanar hasta las heridas más antiguas. El legado de Inayel no era solo su sangre, ni su talento, ni su historia, era su capacidad de unir lo que otros separaron, de hablar sin rencor, de mirar con compasión, y mientras el árbol crecía, fuerte y brillante, María comprendió que todo, el exilio, el rechazo, la lucha, el dolor, había valido la pena. Porque al final, todo comenzó con un acto de amor que nadie supo entender. Y terminó con un pueblo entero, aprendiendo a amar de nuevo.